Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y había programado para hacer lo que es una predicción hoy día, fin de semana, y pues no sé si decirlo lamentablemente, pero ya las predicciones que yo voy entregando en el transcurso de este tiempo, pues todo se está cumpliendo. El último video que hice, el antepenúltimo video si no me equivoco, el título estaba como Luto en el Mundo. Yo lo voy a anclar ahí en las recomendaciones para que vosotros saquen sus conclusiones y pues los acontecimientos se están dando. Vale, mi familia, le soy sincero, está muy asustada. Inclusive me ha pedido que ya no haga este tipo de predicciones, sobre todo por mi seguridad, ¿no? Porque como estamos en un mundo en el cual quizás pueden pensar que uno está dentro de una conspiración, pero no es así. Todas las revelaciones que yo tengo, vuelvo a repetir, no es por el tarot, es a través de los sueños. A través de los sueños, a través de los números también. Números o imagen que se plasman en el transcurso de mi vida. Entonces, tengo lo que es unos números muy importantes para entregar para ustedes. Pero antes de esto, quiero reafirmar y confirmar, yo no soy brujo, en primer lugar. Yo no vengo del futuro. Yo no estoy dentro de una conspiración. Simplemente los mensajes que yo entrego es a través de los sueños, vuelvo a repetir, o del día a día, las revelaciones que entregan, pero es más espiritual. Lamentablemente no me lo entregan en una claridad lo que es al 100%, te van dando señales, pero el último video, el antepenúltimo video, perdón, que yo he hecho lo que es Luto en el Mundo, que voy a poner hace 2 semanas, lo colgué, lo voy a poner al final de esta predicción, pues ha sido casi exacto con la hora y todo, y aproximándose lo que es en la fecha. Pero bueno, dicho esto, se está plasmando mucho en el espejo de mi cuarto de baño. Primero apareció lo que es el número 7, ¿vale? Luego lo que es el número 4, luego lo que es el número 3 y el número 2. Y la letra Z, ¿vale? Vosotros escuchen este mensaje, yo voy a tratar de buscar una lógica y ustedes lo llevan lo que es a su terreno. El número 7 representa también lo que es el número especial de Dios, y para mí el número 7 siempre me encanta, pero también puede estar representado lo que es en un día en la cual caiga la fecha 7, el día 7. Pero también puede estar representado lo que es en el mes de julio. Y esto posiblemente yo creo que puede ser lo que es para el 2024, ¿vale? Porque ya estamos ahora en el mes de octubre. Y si vosotros suman lo que es 7 y 4, da lo que es el mes de noviembre. Noviembre, ¿vale? Entonces, esos fueron los 2 primeros números que aparecieron. Luego de ahí han aparecido lo que es el número 3. Si nos vamos lo que sería noviembre de este 2023, si nos vamos lo que es al 2024, sería el 7 de abril, enero, febrero, marzo, abril, o el 4 de julio también. Estas fechas que le estoy entregando son fechas en las cuales van a estar aproximados o posiblemente van a ser muy exactos, en las cuales van a pasar eventos muy importantes para vuestras vidas, para el mundo de una forma general. La otra fecha, lo que es el número 3, también si sumamos lo que es el 7 y el 4 es 11, más 3, 14, más el 2, 16, también puede ser lo que es el día 16. También, ¿vale? Entonces, esos números son claves esos números. Y así podríamos estar sacando también, si sumo los 2 últimos números que salieron, que fue el 3 y el 2, representa lo que es el 5, también lo que es el mes de mayo.
siento que la última fecha podría ser de repente máximo para el mes de noviembre del 2024 también. Noviembre del 2023, en este año, el 7 de enero, febrero, marzo, abril, el 7 de abril, ¿vale? O también puede ser lo que es el 4 de abril, el 4 de julio o el 7 de julio también, y la fecha de noviembre del 2024. Tienen que estar atentos en esas fechas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si aparecen estas fechas, nos están diciendo que algo va a pasar. Vuelvo a repetir, noviembre, el mes de abril 2024, noviembre 2023, julio 2024, noviembre 2024. Las fechas pueden ser el 7, el 4, el 3, el 2, puede ser lo que es el 11, puede ser también lo que es el 16, y vosotros tienen que ir sumando esos números, ¿vale? Pero yo particularmente siento que los meses más importantes son, repito, noviembre, abril, julio y otra vez noviembre de 2024. Tienen que ir con cuidado, chicos. Vayan con mucho cuidado. Estos números se vienen repitiendo constantemente lo que es en mi vida. Algo va a pasar en esas fechas. Algo va a pasar. Al igual como también dije en las predicciones de luto en el mundo, me levantaba mucho lo que es a las 6 de la mañana. Inclusive le dije a vosotros que están siguiendo mi canal, ¿por qué a las 6 de la mañana? ¿Por qué me levanto con la misma pesadilla a las 6 de la mañana? Y si vosotros ven las noticias, se van a dar cuenta que ha habido un evento muy fuerte hoy día sábado, a las 6 de la mañana. Posiblemente una guerra, ¿vale? Va a haber en base a este evento. Hay cosas que yo no puedo decir al 100% lo que es en YouTube, porque entonces pues me restringen. Tengo que ir con cuidado. Hay cosas que yo no puedo ser muy directo, como quizás cuando yo hago mis bromas en mis lecturas. Pero tengo esa necesidad de decirles, ¿vale? Ya les he dicho las fechas. No todo tiene que ser catastrófico. A lo mejor de repente son eventos en los cuales van a impactar lo que es a la humanidad. Pero sé que hay un grupo que dicen, Richard, pero ¿por qué siempre dices solamente las cosas catastróficas? ¿Por qué? Porque los ángeles quieren que vosotros estén precavidos, que vosotros se cuiden. Como dice, guerra avisada, soldadito no mata, ¿no? Entonces, por eso, ¿de qué sirve que yo te voy a decir que van a pasar cosas buenas si simplemente pues todos van a ser felices? Pero hay ángeles, hay arcángeles, hay santos, la Virgen sufre por nosotros. Y por eso que nos envía ese tipo de revelación para estar atentos, para estar protegidos. Es muy importante que vosotros apunten esas fechas. Apunten, ¿vale? Apúntenlo porque está relacionado con eventos catastróficos. Lo siento si hay personas que no le gusta que yo diga esto, pero apunten esas fechas. Yo, en el transcurso de los días, de las semanas, si tengo revelaciones, iré poniendo, pero me adelanto con esto porque siento que algo va a pasar en esas fechas. Entonces, les recomiendo cadena de oración. Nunca me canso de decir cadena de oración. Hay gente que me toma de loco, hay gente que a lo mejor dice que lo hago para alarmar. No lo hago para alarmar, no, simplemente para estar precavidos. Antes que suceda lo que es el terremoto de Marruecos, yo les dije, va a haber un evento natural y va a ser en la noche, y pasó en la noche. Antes de que pase lo que está pasando en esta semana, hoy es 7 de octubre de 2023, le dije tengo la misma pesadilla que va a haber algo fuerte, es que hay palabras que no puedo decir. Dije, va a haber un atentado lo que es contra la humanidad y siempre me levanto a las 6 de la mañana. El evento ha sucedido a las 6 de la mañana.
¿vale? Entonces, di detalles, pero no di detalles a profundidad porque, vuelvo a decir, hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. No puedo, ¿vale? Pero cadena de oración, chicos. Cadena de oración. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero ¿por qué te viene este tipo de revelaciones? Yo mismo tampoco a veces no comprendo, ¿vale? Pero lo que yo sí puedo decir que yo no lo hago con maldad. Yo no lo hago porque a lo mejor de repente, yo qué sé, quiero volverme famoso. No, porque al fin y al cabo para mí lo más importante es la vida. Para mí lo más importante es la salud, la tranquilidad. Es esto, ¿vale? Soy una persona que vengo desde lo bajo y sinceramente a mí el tema de los lujos, el tema de la fama no es algo que me llame la atención, ¿vale? Entonces, chicos, cuídense mucho. Ya tienen las fechas. No tengo más información, pero en el transcurso de las semanas, de los meses, si yo veo algo a través de los sueños, se lo diré. Pero creo que ya les estoy dando muchísimo, ¿no? Entonces, atento para esas fechas, chicos, ¿vale? Atento, atento, atento y cadena de oración, porque todavía van a pasar cosas muy graves. Y no sé por qué siento que la fecha de enero, febrero, marzo, de abril, del 7 de abril, quizás de repente también va a ser como muy impactante. Y también puede ser julio, ¿vale? Pero no sé por qué se me ha quedado esa fecha. Pero bueno, Dios dirá. Bendiciones, chicos. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho y cadena de oración. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.